Mi esposo y su amiga de la infancia estaban planeando que les financiara su boda, así que los dejé en la calle. Hola, Reddit. Soy Giselle, oficinista y tengo 32 años. Actualmente estoy divorciada. Hace mucho que me planteaba escribir mi historia aquí, pero tuve mis dudas, o por lo menos así fue hasta el día de hoy. Supongo que esta forma es una buena manera de dar un cierre. Llevaba ya varios años con Ricardo, mi esposo en aquel entonces. Al principio nuestros gastos eran más o menos equilibrados, un 50-50, a veces un 30-70 si alguno de los dos andaba un poco más ajustado. Ricardo era el esposo ideal. Amor no me faltaba de su parte, siempre tenía un cumplido, una caricia, y compartía los gastos sin problema. Era atento, detallista, y me hacía sentir que éramos un equipo, que nuestro futuro estaba sólidamente construido. Pensaba que había encontrado a mi compañero de vida, mi refugio. Un día, Ricardo tuvo que ir a recoger a alguien al aeropuerto. Él solo me dijo que eran asuntos familiares y que no tenía que preocuparme. Me ofrecía a acompañarlo, pero se negó rotundamente. Dijo que eran asuntos aburridos de su padre y que solo me iba a hacer perder el tiempo, así que le dije que estaba bien. Se despidió con un beso y se fue. Lo raro vino los días siguientes. Fue como si la persona que había ido a recoger al aeropuerto hubiera traído consigo un cambio radical en Ricardo. El que antes era un esposo hogareño y trataba de reducir los gastos lo máximo posible, últimamente salía a cenar seguido, llegaba tarde a casa y su guardarropa comenzaba a llenarse de ropa nueva. Pero sobre todo, empezaba a pasar una cantidad desmesurada de tiempo en su teléfono. Lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Sus ojos brillaban con una mirada que antes reservaba para mí, su rostro se iluminaba con cada mensaje que recibía. Con el tiempo solo lo podía notar más ausente, más metido en sí mismo y sin interés en mí. Un día, nos encontrábamos viendo una película y Ricardo se levantó para ir al baño. Olvidó su teléfono en el sillón y sin querer, vi un mensaje cuando su teléfono se iluminó por la llegada de un nuevo mensaje en su pantalla de bloqueo, decía, ya te espero, no tardes. No decía quién era, pero la hora y el lugar que mencionaba me hicieron fruncir el ceño. Era a las 10 de la mañana, pero se suponía que Ricardo a esas horas se encontraría trabajando y el lugar era una cafetería que Ricardo y yo solíamos frecuentar cuando recién salíamos. Al ver eso solo me pude quedar pensativa, pero no quise saltar a conclusiones. Ricardo no me había dado razones para desconfiar antes. Así que cuando regresó del baño, abordé el tema como algo casual y le pregunté si tenía planes ese día con alguien. Se quedó congelado un segundo, lo suficiente para hacer notar que no esperaba la pregunta, pero no para dar alguna señal de preocupación. Es solo una reunión con un excompañero de clases, hace mucho que no lo veía así que vamos a reunirnos, me dijo. Opté por creerle, ya que siempre habíamos basado nuestra relación en la confianza. Ojalá nunca le hubiera creído. Fue a partir de ese momento que la balanza económica en casa empezó a inclinarse drásticamente. De un año a acá, todo había cambiado. La carga se volvió insostenible. Ricardo dejó de realizar aportes a la casa. Yo pagaba la renta, los servicios, el internet, la comida, todo. Y lo veía a él tan despreocupado. Yo entendía que su despreocupación se debía a que su familia estaba bien acomodada gracias a que su padre triunfó con la creación de una empresa de muebles y él trabajaba en esta empresa bajo el cuidado de su padre, así no tenía que preocuparse mucho por hacer un buen trabajo. Entonces, ¿por qué me tenía que dejar los gastos solo a mí? La proporción en nuestros aportes en los gastos de la casa se había vuelto un 90-10, y sinceramente, me estaba comiendo viva. Los días pasaron y las salidas de Ricardo se volvieron más frecuentes. No solo eso, las deudas en las tarjetas de crédito que teníamos en conjunto comenzaron a aumentar. Traté de hablar con él, pero solo me decía que eran gastos necesarios para la casa, que no tenía nada de qué preocuparme. Poco después, Ricardo comenzó a pedirme dinero como una especie de mesada, pues decía que no alcanzaba para cubrir sus gastos. No solo ya no aportaba a los gastos, sino que pedía para sus necesidades. Necesito dinero para la cafetería, me hace falta para unas herramientas, unos amigos me invitaron y no tengo efectivo. Yo que ya me desvivía trabajando horas extras y tomando proyectos freelance, no me daba abasto. Mi cuenta bancaria se desangraba con cada día que pasaba, y mi energía vital junto con ella. Todas las noches llegaba a casa exhausta, solo para encontrarlo a él pidiéndome más dinero y excusándose en que no había hecho de cenar porque se sentía mal. Mientras tanto, notaba como el dinero que le daba para emergencias parecía esfumarse en cosas que no eran precisamente de primera necesidad. Era como si el dinero para nuestras necesidades básicas escaseara, pero para sus planes siempre hubiera algo. Un fin de semana, Ricardo me dijo que saldría con unos amigos y me pidió dinero para la cena. Mi intuición me decía que no eran solo amigos. Ricardo ya me había contado que Camila, su amiga de la infancia, había vuelto y se estaban poniendo al día. Y yo últimamente había visto su nombre aparecer con demasiada frecuencia en su teléfono, y la forma en que Ricardo se ponía nervioso al mencionarla me daba una pista, pero entendía que eran mejores amigos y solo querían pasar el tiempo. Aún así, verdaderamente no quería dejar ir a Ricardo,
pero este no es de mi propiedad o una mascota para que yo le negara algo. Aún así, el hecho de imaginarlos juntos y divirtiéndose me mataba, porque todas esas bromas y sonrisas que eran para mí, ahora se las estaba dedicando a otra persona. A pesar de la punzada en el estómago que me hicieron sentir todos estos pensamientos, le di el dinero. Horas después de llegar de trabajar, mientras yo estaba en casa, agotada, revisando las cuentas, vi una foto en las redes sociales de una amiga en común. En ella, Ricardo estaba en un restaurante elegante riendo a carcajadas, y a su lado, sujetando su brazo mientras recargaba en él su cuerpo, Camila, con una sonrisa rastrera. Mi dinero, el que tanto me costaba ganar, estaba financiando estas salidas. La rabia me invadió. ¿Cómo era posible que mientras yo me la viviera trabajando y llegara a casa solo a dormir, él estuviera saliendo con Camila de este modo? Y encima, dejando la impresión delante de nuestros amigos de que Camila era más importante que yo, pues la llevaba a todos lados con él. Traté de mantener la compostura, pero este tema comenzaba a cansarme. ¿Es así en verdad como se tratan los amigos de la infancia? ¿Soy yo la que está mal por sentir todo esto? Lo único que tenía claro es que necesitaba espiar a Ricardo para saber de una vez por todas qué es lo que pasaba entre él y Camila en realidad. Un par de semanas después, la casualidad o el destino se encargó de hacer el trabajo por mí, y me mostró la verdad de una manera más cruda. Estaba en el sofá y Ricardo dejó su teléfono desbloqueado en la mesita de café. La curiosidad, o quizás la desesperación, me hizo echar un vistazo. Había una conversación abierta. Esta vez no eran solo citas. Los mensajes eran inconfundibles. Eran de Camila. Camila. Me detuve un momento a pensar, ¿de verdad quería ver eso? ¿De verdad quería ver cómo la persona que tanto amé y con la que imaginaba mi futuro, probablemente me estaba siendo infiel? Solo podía sentir como el corazón se me estrujaba. No quería, pero sentía que me debían la verdad de todo esto. Volví mis ojos a la pantalla para seguir leyendo. Mi amor, no puedo esperar a que estemos juntos, eres lo mejor que me ha pasado, te deseo con todo mi ser. Eran palabras que solo se usarían entre amantes. No me había estado haciendo una idea equivocada. Sentí un frío en el estómago. Mi primer impulso fue confrontar a Ricardo, gritarle, exigirle una explicación. ¿Cómo se atrevía a hacerme esto después de todo lo que habíamos pasado? Pero respiré hondo. Quise entender la magnitud de la traición. Tenía que saber desde cuándo se estaban burlando de mí de esta manera, así que iba a confrontar a Ricardo. Cuando Ricardo regresó a la sala, le mostré el teléfono. Su cara se puso pálida como si acabara de ver un fantasma. Intentó arrebatarme el celular de las manos, pero retrocedí. Ricardo, ¿qué significa esto?, le pregunté con la voz calmada, pero seria, haciendo notar lo molesta que estaba, pero sin necesidad de gritar. Él solo balbuceó y se puso nervioso. Es Camila, pero es mi amiga de la infancia. Tú sabes cómo somos, crecimos juntos. Ella es como una hermana para mí, nada más. Aunque sea tu amiga de la infancia, no se pueden hablar así. Es una falta de respeto a mí, que soy tu esposa. ¿Desde cuándo se hablan de esta manera? ¿Hace cuánto se ven? ¿Es ella la razón de todas tus salidas y el por qué has estado llegando tarde todo este tiempo a casa? ¿Cómo puedes decir eso?, me respondió Ricardo mientras fruncía el ceño y su cara se tornaba indignada. Esos mensajes entre nosotros solo son una broma, un juego de niños. Eres mi pareja, mi esposa. ¿Cómo puedes dudar de mí? Su tono se volvió cada vez más acusador, elevando la voz con cada palabra. Siempre has sido así de celosa, de controladora. Mira, yo he respetado nuestra relación todo este tiempo, siempre pensando en lo mejor para nosotros. Tú eres mi prioridad, deberías confiar en mí. ¿Por qué siempre me haces sentir que soy el culpable, que todo lo hago mal? Es una exageración de tu parte. Camila y yo solo tenemos una amistad, una conexión especial por los años que nos conocemos. Y ahora que ha vuelto, es normal que queramos ponernos al día. Sus palabras me hirieron profundamente. Yo la celosa, yo la culpable, después de todo lo que estaba haciendo por él, y encima usar a Camila, su amiga de la infancia recién llegada de años de ausencia, como escudo para estas palabras de amor. No pude creer lo que estaba escuchando. Me sentí confundida, herida, pero también indignada. ¿Cómo se atrevió a invertir la situación de esa manera? Necesitaba aire. Me levanté abruptamente del sofá. Necesito pensar, Ricardo, le dije con la voz entrecortada, mientras salía del apartamento y por un breve momento quise que me detuviera. Quería que me dijera que era una broma absurda, que él siempre me amaría y me pondría como primera opción. Pero no fue así. Solo se quedó parado y observó cómo me iba del apartamento. Después de esa gran discusión, las cosas cambiaron en el apartamento. No quería tener cerca a Ricardo para nada. Me había tornado fría con él y buscaba cualquier excusa para discutir con él. Gracias a eso Ricardo trató de mostrarse más detallista. Me recibía con flores, me daba poemas y preparaba cenas a la luz de la luna en el balcón. Estaba volviendo a ser el Ricardo de antes, ese Ricardo del que me enamoré, ese Ricardo que me hacía pensar que aunque el mundo estuviera en contra mía, no importaría, pues lo tenía a mi lado. Pero yo no estaba para ánimos de esas cosas. El momento donde debió demostrar su amor por mí, fue ese momento en el que me salí del departamento,
ese momento donde necesitaba que me abrazara, me tranquilizara y me dijera que todo iba a estar bien, que se concentraría en mí y solamente en mí. Pero ahora eso no importaba, ahora simplemente lo dejaba plantado en sus intentos románticos, ya que yo no podía dejar de pensar en Camila y él, y en qué tanto habrían hecho a mis espaldas. ¿Sería verdad que esto era normal? ¿Sería yo la que estaba mal aquí? La razón me decía que no, pero amaba tanto a Ricardo que mi propio juicio me traicionaba. Un día en el que me dirigía al trabajo y trataba de ordenar mis pensamientos, de entender cómo la persona a la que amaba y con la que había compartido tantos planes me había traicionado de esa manera, me llamó mi padre. Hija, no sé si es el momento adecuado, yo sé que últimamente estás muy ocupada, pero necesito que vengas al hospital a ver a tu madre, su salud se ha deteriorado y necesita una operación de urgencia. Tu madre quiere verte. Esa llamada fue un jarro de agua fría, pero a la vez el empujón que necesitaba. Me dirigí de inmediato al hospital. Al ver a mi madre tan frágil, tan vulnerable, sentí un nudo en la garganta. Mi padre tomó mi mano y me llevó al lado de la cama donde se encontraba mi madre. Con la voz temblorosa, les conté todo lo que estaba viviendo con Ricardo, el desequilibrio económico, las salidas, los mensajes con Camila, mis sospechas y cómo él siempre me manipulaba para hacerme sentir culpable. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras les relataba cada detalle. Mi padre me tomó la mano con firmeza y mi madre me abrazó fuerte. Hija, no eres tú la que está mal, me dijo mi padre con voz serena pero contundente. Ricardo es quien te está fallando. Un esposo no hace esto. Tú has sido generosa, has trabajado duro y has confiado. No tienes por qué sentirte culpable de nada. Lo que él está haciendo es inaceptable. Mi madre asintió con los ojos llenos de empatía. Estamos aquí para ti, Giselle. No estás sola en esto. Te apoyaremos en lo que decidas y pase lo que pase, él no tiene ningún derecho a tratarte así. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, era justo lo que necesitaba en un momento en el que parecía estarme volviendo loca y el que comenzaba a culparme por los fallos en mi matrimonio con Ricardo. Esto era una confirmación de que no estaba loca, que mis sentimientos eran válidos y que merecía mucho más de lo que Ricardo me estaba dando. Después de esa conversación con mis padres, volví a la realidad de la operación de mi madre. Llevaba tiempo preparándome para esto y tenía una cuenta de ahorro destinada solo a emergencias que pudieran surgir con su salud. Así que me dirigí a revisar la cuenta de ahorros, donde yo había estado depositando dinero para su tratamiento. Pero al llegar a consultar la cantidad de lo que tenía guardado, me encontré con que una suma considerable había sido retirada. Era casi todo el dinero. Solo una persona sabía de la existencia de esa cuenta y tenía acceso a ella, Ricardo era esa persona. Le di los datos en un momento de necesidad familiar, confiando plenamente en él. Me dirigí rápidamente al apartamento para confrontarlo. Llegué gritando su nombre lo más fuerte que pude sin importarme si los vecinos escuchaban todo ese escándalo. Entré al departamento pero no estaba ahí, así que me dirigí hacia nuestra habitación, y ahí estaba el Ricardo. ¿Qué hiciste con el dinero de mi cuenta de ahorro? Mi madre necesita una operación, así que necesito ese dinero. Él me miró con una expresión de genuina sorpresa, sus ojos se abrieron ligeramente al escuchar la situación de la operación. ¿Operación? ¿De qué hablas, Giselle? ¿Por qué tu madre necesita una operación? Su reacción me confirmó que en su egoísmo, no tenía la menor idea de la gravedad de la situación de mi madre. Ese dinero lo juntaba exclusivamente para el caso de que hubiera alguna emergencia con la enfermedad de mi madre, le grité desesperada. Pero la cara de sorpresa que se había dibujado en su rostro hace unos segundos no duró mucho. Rápidamente su rostro se endureció y me dijo: soy tu esposo, no. Y el dinero de mi esposa es mío también. Tu madre es importante, sí, pero yo soy tu prioridad. Somos pareja. Ese dinero era nuestro, y lo necesité. Deberías entenderme y apoyarme. Estás armando un escándalo por algo que se supone es nuestro. Su voz era calculadora, llena de desprecio, tratando de hacerme sentir culpable, como si yo fuera la egoísta por reclamar el dinero de la vida de mi madre. En ese instante todo se derrumbó. Las migajas de amor que quizás aún sentía por él se hicieron polvo. No fue solo el engaño, no fue solo el dinero, fue la desfachatez, la manipulación, la falta de humanidad. El amor que yo le tenía se convirtió en indignación, odio y desprecio. Mi mente se aclaró y por fin dije esas palabras que debí haber dicho desde un principio. Se acabó, Ricardo, le dije con una voz que no reconocí, llena de una furia gélida y una determinación inquebrantable. Quiero el divorcio. No hay nada más que hablar. No puedo creer que hayas llegado a este extremo. Quiero mi vida de vuelta y no te quiero ahí conmigo. Me di la vuelta y salí de nuestra habitación, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco. Mientras me dirigía hacia la salida del departamento con el corazón latiéndome a 1000 por hora, la necesidad de entender su traición y en que se había gastado ese dinero me volvía loca. Recordé haber visto que Ricardo había dejado su laptop abierta en la sala. Me dirigí hacia ella y la tomé, pero no sin antes revisar si Ricardo había salido o se disponía a seguirme. Al ver que no era así, me apresuré con una mezcla de rabia y desesperación, tomé su laptop y salí de ahí.
Me dirigí hacia mi auto y me senté a buscar en sus archivos. No tardé en encontrar lo que buscaba: conversaciones detalladas con Camila, no solo sobre su amor, sino sobre planes de boda. Había fotos de Anilous, de posibles lugares para la ceremonia. Y lo peor, mensajes donde se burlaban de mí, de mis esfuerzos, de mi ingenuidad. ¿No crees que sospeche? ¿Verdad? ¿Qué haríamos? Tendríamos que cancelar todo, escribió Camila. Y Ricardo le respondió: tranquila, mi amor, ella no sospecha nada. Camila le respondió: ¿pero qué hay de ti? Tanto tiempo con ella no te habrá hecho mal, ¿estás seguro de que no me abandonarás si regresaras con ella? Ricardo le respondió de una manera en la que no pudieran quedar duda de lo que sentía: Giselle fue solo un reemplazo para lo que tú y yo teníamos, pero jamás cubrió ese hueco, mi corazón siempre ha sido y será tuyo. Y no te debes de preocupar porque nos descubra. Le he estado dando tanta atención últimamente, pequeños detalles, cenas románticas, que pronto estará en una burbuja de felicidad. Jamás pensará que estoy haciendo esto a sus espaldas. Eventualmente cederá ante mí y se calmará. Y gracias a ella, tendremos el inicio que siempre soñamos. La pantalla de la laptop se convirtió en un espejo de su crueldad. No solo me robó el dinero de mi madre, sino que planeaba tener una especie de boda con otra mujer usando mis ahorros, mientras se reía de mí a mis espaldas y le declaraba su profundo amor a otra mujer. Bajé un momento de mi auto para respirar y tratar de asimilar lo que mis ojos habían visto, pero la ira cada vez era más y no me pude controlar. Tomé la laptop de Ricardo y la estrellé contra el piso, me subí a mi auto y me fui de ahí. En los días siguientes mi teléfono no paraba de sonar, amigos, familiares y conocidos no dejaban de preguntarme qué pasaba, que si era verdad las publicaciones de Ricardo donde decía que estaba en un proceso de separación y su actual pareja era Camila. El descarado había hecho un post en Facebook lleno de mentiras diciendo que me dejaba pues nunca supe darle su lugar en mi corazón, que siempre ponía cosas como el dinero por encima de él y que en realidad nunca lo amé y estaría mejor al lado de una mujer como lo era Camila. Mi teléfono volvía a sonar y yo estaba agotada por la curiosidad de mis amigos, pero esta vez fue la familia de Ricardo quien llamaba. Su madre, su padre, sus hermanos, todos me llamaron en algún momento de ese día, pero no con el discurso que hubiera esperado de un intento de reconciliación. Al contrario, mis padres, ya conscientes de todo, se habían encargado de informarles cada detalle de la infidelidad, de los planes de boda a mis expensas y sobre todo, del robo del dinero para la operación de mi madre. Ellos estaban horrorizados. Me llamaron no para pedirme que regresara o que lo perdonara, sino para disculparse profundamente por el comportamiento de su hijo y hermano. Me expresaron su vergüenza y su indignación. Giselle, no tenemos palabras para lo que Ricardo te ha hecho. No podemos creer que haya sido capaz de tal infidelidad, de planear usar tus ahorros para una boda con otra mujer, y mucho menos de robar el dinero de la salud de tu madre. No tiene nombre, me dijo su madre con la voz quebrada. Para mi sorpresa y alivio, la culpabilidad de las acciones de su hijo eran tan reales que fueron ellos quienes se ofrecieron y cubrieron los gastos completos de la operación de mi madre. Además me informaron que habían roto toda relación con Ricardo en lo familiar y laboral. Él no tiene hogar con nosotros, Giselle. Se ha desheredado a sí mismo con sus acciones. No es bienvenido en nuestra casa de ahora en adelante. Fue un golpe fuerte para ellos, pues Camila, al venir de una familia humilde, siempre se había sostenido en Ricardo y en la posición acomodada de su familia. De hecho, Ricardo había estado un tanto distanciado de sus padres en los últimos años, precisamente porque ellos habían financiado el viaje de Camila al extranjero para estudiar, porque la consideraban casi como una hija. Ricardo había resentido esto, porque sentía que sus padres, al ver a Camila como una hija, rechazaban la relación de los dos y creía que solo la querían apartar de él. Era una extraña mezcla de ira y dependencia. Pero entonces, al dejar a Ricardo por su cuenta, la dejaron a ella también. Después de que la operación de mi madre saliera exitosa y la familia de Ricardo nos acompañara, y se disculpara nuevamente, pero esta vez en persona, me decidí a demandar a Ricardo. Pese a que sus padres cubrieron los gastos de la operación de mi madre y ya lo estaban castigando, no podía dejar las cosas así. Ricardo y Camila tenían que pagar aún más por sus acciones. El proceso legal fue largo y agotador, un calvario. Pero la justicia, al menos en mi caso, fue implacable. El juicio se convirtió en un evento que atrajo la atención de los medios locales, ya que la familia de Ricardo era de renombre en la ciudad, aunque yo hice todo lo posible por mantenerme al margen de los reflectores. La fiscalía presentó un caso demoledor, no solo por el robo, sino por la premeditación y la crueldad del engaño. El abogado de la fiscalía desglosó meticulosamente cada paso de su plan. Se exhibieron los registros bancarios que probaban la extracción del dinero de mi cuenta de ahorro, con fechas y maantus que coincidían con los planes de boda encontrados en sus comunicaciones. Las conversaciones de chat entre Ricardo y Camila, proyectadas en una pantalla gigante, revelaron no solo los detalles de la boda y las burlas hacia mí, sino también la frialdad con la que calculaban cada movimiento. Se mostraron las fechas de sus encuentros en hoteles y restaurantes de lujo pagados con mi dinero, y se presentaron testimonios de empleados de esos lugares que confirmaron la presencia de la pareja y sus gastos exorbitantes, a menudo riendo y brindando.
La evidencia de cómo Ricardo había falsificado mi firma en algunos documentos bancarios para facilitar las transferencias fue la estacada final. La sala del tribunal se llenó de un silencio tenso y de murmullos de indignación mientras se revelaba la magnitud de su traición y la desvergüenza de sus acciones. Ricardo fue señalado como el principal responsable del fraude, el robo y la manipulación emocional, mientras que Camila fue imputada como coautora y cómplice activa en el esquema. El juez, visiblemente impactado por la evidencia, dictó una sentencia ejemplar. Ambos fueron obligados a reponer la suma total del dinero robado, más una considerable cantidad por daños morales, los gastos del proceso de divorcio y una multa adicional por el fraude. La sentencia los dejó con una deuda enorme, una que tardarían años en pagar, y sin el respaldo de la familia de Ricardo, que podría haber sido su única salvación, estaban hundidos. Con el peso de la demanda y la condena, Ricardo y Camila se encontraron en la calle, sin el apoyo de la familia de él y sin recursos propios. La vida que habían planeado a mis expensas se desmoronó por completo, dejándolos en una situación de extrema precariedad y con una deuda que los perseguirá por mucho tiempo. Su destino, después de todo, fue el que ellos mismos crearon. Hoy miro hacia atrás y veo con claridad la magnitud del engaño, lo doloroso de la traición de alguien que fue parte de mi vida, que consideraba mi compañero. Pero también veo mi propia fuerza y mi capacidad para levantarme después de la caída.